Muy bienvenidas, muy bienvenidos las personas que se unieron a esta charla que está organizada fundamentalmente por la Subcomisión contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito académico con la colaboración de la Subcomisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual. Darle las gracias nuevamente por su participación. En realidad esta es una actividad que veníamos pensando desde hace varios meses en virtud pues, de varias situaciones que hemos tenido conocimiento en las subcomisiones y queríamos pues dedicar un tiempo expresamente a enfatizar en las razones por las cuales digamos, no es viable la negociación ni ninguna figura similar en temas donde estén involucradas situaciones que pueden ser constitutivas de hostigamiento sexual. La actividad de hoy se denomina Manejo de las situaciones de hostigamiento sexual en el contexto laboral, prohibición para convocar a las víctimas a un proceso de negociación. En la invitación inicial teníamos como panelistas, bueno, a don Cristian Mora, que pronto lo voy a presentar, a doña Katia Escalante y también a Viviana Alvarado, que es la compañera encargada del área legal de la Secretaría Técnica de Género. Lamentablemente Viviana fue incapacitada desde el viernes anterior hasta el próximo, desde el lunes anterior al viernes próximo inclusive, entonces en consecuencia pues no podrá acompañarnos. De alguna forma yo haré el esfuerzo, ¿verdad?, de dedicar un poco de tiempo a la tarea que ella tenía y lo voy a hacer pues a partir de este momento, también haciendo un preámbulo que me parece necesario en términos de cuáles son los antecedentes del Poder Judicial en términos del abordaje del hostigamiento sexual en la institución. Tal vez solo una recomendación de las ordinarias, ¿verdad? En este tipo de situaciones, que mantengan por favor el micrófono cerrado. Si tienen comentarios o preguntas, tal vez colocarlas en el chat. Le pedía a la compañera Evelyn el favor de que ella me ayude con la lectura de los comentarios. Y al final de la presentación de doña Katia, de don Cristian, entonces podemos abrir un espacio para preguntas y respuestas ya de viva voz, ¿verdad? Para que pudiéramos aclarar cualquier comentario, duda o pregunta que ustedes tengan. Bueno, dicho lo anterior, contarles que el Poder Judicial tiene desde hace muchísimos años políticas muy claras en torno a la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual. La ley contra el hostigamiento sexual se aprobó en 1998 y se reformó en el 2010. Y en ese mismo momento, en esta reforma del 2010, el Poder Judicial también reformó por completo el reglamento que rige el abordaje que se hace a estos casos de hostigamiento sexual en nuestra institución. El Poder Judicial tiene dos subcomisiones contra el hostigamiento sexual, ¿verdad? Una que coordina doña Katia Escalante, precisamente subdirectora de la Escuela Judicial, que se llama Subcomisión contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito académico y que rige su quehacer en torno pues, a las personas que participan en procesos académicos, tanto en la escuela como en las unidades de capacitación con las que cuenta nuestra institución. Y la otra es la Subcomisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual, que coordina la suscrita, y que también tiene una labor sobre todo dirigida a actividades de prevención, ¿verdad? En términos de campañas, de charlas, divulgación, distribución de material, etcétera, porque siempre pues hemos denotado en todos estos años que la información pues nunca es suficiente, ¿verdad? Porque definitivamente quisiéramos, con todos los años que tiene la existencia de la ley, poder decir que hemos erradicado el hostigamiento sexual, pero bueno, lamentablemente eso no es así. Y no es así porque el hostigamiento sexual, como otras formas de violencia sexual, están arraigadas en patrones culturales, ¿verdad?, muy inquistados en la sociedad costarricense. Y pues el Poder Judicial nuestro y las personas que aquí trabajamos somos una muestra de esa sociedad costarricense, ¿verdad? Entonces también quienes aquí laboramos, pues también somos producto de un modelo de sociedad del que hemos aprendido patrones, prejuicios, estereotipos, modos de ser y actuar, ¿verdad?, que atribuimos a hombres y a mujeres y que a la postre también tienen como consecuencia pues el ejercicio de formas de violencia y discriminación que en este caso concreto, en el caso del hostigamiento sexual, tendríamos que decir que el hostigamiento sexual afecta de manera mayoritaria y desproporcionada a las mujeres. Lo digo de esta forma porque también tenemos situaciones de varones que han sufrido hostigamiento sexual. Sin embargo, no solamente en el Poder Judicial, sino a nivel nacional y las estadísticas que registra la Defensoría de los Habitantes, que es la que lleva el conteo, digamos, de las causas que se tramitan por hostigamiento sexual en todas las instituciones del Estado, incluyendo el Poder Judicial, pues dan cuenta muy clara de ello.
Entonces, históricamente, pues las personas víctimas, como les digo, de manera mayoritaria y desproporcionada de hostigamiento sexual, son mujeres y en el mismo sentido, la mayor cantidad de personas denunciadas por hostigamiento sexual son varones. Entonces, como les decía, eso no es una casualidad, ¿verdad? Eso tiene un origen en una estructura social que no es el tema de hoy, pues entrar a debatir cómo se construye el patriarcado y las consecuencias de este modelo social, etcétera, pero que sí es bueno tenerlo como un contexto, ¿verdad? Para no pensar que el hostigamiento sexual son conductas aisladas o que se da poco o que no existe en el Poder Judicial. También quisiera referirme ahora que ustedes sepan que, bueno, además de las subcomisiones, el Poder Judicial tiene una política institucional contra el hostigamiento sexual, aprobada por Corte Plena ya desde hace varios años. Tiene también una guía de atención a víctimas de hostigamiento sexual, también aprobada por el Consejo Superior. También cuenta la Secretaría Técnica de Género con un área legal, ¿verdad? Como les decía al inicio, doña Viviana Alvarado es la encargada del área legal de la Secretaría, y ella es la que tiene la tarea de atender, informar, asesorar, representar a cualquier persona, funcionaria judicial, que quiera denunciar o que deba denunciar hostigamiento sexual ante la inspección judicial. Viviana también hace esa misma tarea con relación a las personas que sufren discriminación de cualquier tipo en el Poder Judicial, y también tiene la tarea de acompañar y representar a las personas funcionarias judiciales con relación a la solicitud de medidas de protección por violencia doméstica en los juzgados competentes en esa materia. Con relación al hostigamiento sexual en particular, además de las personas funcionarias judiciales, el reglamento también protege, y el área legal de la Secretaría también representa, a las personas usuarias del Poder Judicial que pueden haber sido víctimas de situaciones de este tipo por parte de personas que laboramos en la institución. Y también a personal de contratación externo, entiéndase de las personas de los servicios de limpieza o de los servicios de seguridad, que también el personal son personas que contrata la institución, que no son personal de planta, pero que también están protegidas por este reglamento cuando las personas que hostigan son también funcionarias judiciales. Entonces, eso nos parece que es elementos que son importantes que ustedes conozcan. El reglamento y el material que les estoy mencionando están disponibles todos para su conocimiento en la página o en el sitio web que tiene la subcomisión. Allí están las páginas web de ambas subcomisiones para que ustedes puedan detallar toda la trayectoria que tenemos y todo el trabajo que se ha desarrollado. Quisiera, previo a darle la palabra a Cristian y a Katia, tal vez enfatizar en una campaña que justamente hoy que estaba preparando un poco esto, me pareció que valdría la pena compartirla. Nosotras en la subcomisión institucional y también en colaboración con la Escuela Judicial, porque tanto Katia pertenece a la subcomisión institucional como yo pertenezco a la subcomisión del ámbito académico. Entonces, hay muchísimas actividades que pues las elaboramos conjuntamente. Tal vez se me quedaba también decirles que el 6 de noviembre es el día del no al Poder Judicial, no al hostigamiento sexual en el Poder Judicial. Es una fecha conmemorativa, ¿verdad? Donde el interés principal es que todo el personal judicial conozca que la institución pues tiene un claro objetivo, digamos, de erradicar el hostigamiento sexual, que tiene un amplio compromiso de las jerarquías porque estas conductas pues se sancionen cuando son sancionables, que se prevengan sobre todo, porque en realidad más que sancionar quisiéramos prevenir, ¿verdad? Crear una cultura donde el hostigamiento sexual no sea una práctica naturalizada, donde todas las personas pudiéramos comprometernos a por un lado, colaborar con las personas que denuncian cuando lo hacen, ¿verdad? Porque parte de las cosas que hemos conocido en nuestra trayectoria en la atención de este tipo de problemática es que muchas veces cuando la persona se atreve a denunciar, pues queda básicamente sola, ¿verdad? Que no hay quien, a pesar de que conozca qué ha sucedido, y aunque no lo hubiese visto directamente, pero que tiene alguna otra información que pueda aportar a la víctima, ¿verdad? Para llevar adelante el proceso, pues las personas, digamos, renuncian a esa posibilidad de acompañar o de ayudar a la persona con su testimonio en los procesos. Sabemos por la experiencia pues que no son procesos sencillos, ¿verdad? Entonces siempre el acompañamiento de las personas que están cerca de quien se atreve a denunciar pues es muy relevante para llevar adelante el proceso. Y también quisiera referirme a dos artículos particulares, a tres más bien, que tiene el reglamento nuestro. Uno
es el artículo 12, que habla del deber de colaboración de las oficinas y del personal judicial cuando el órgano instructor, en este caso pues la inspección judicial, aquí vuelvo a aclarar, aunque es algo que entenderíamos que ya sabemos, pero aunque el Poder Judicial tiene varios órganos disciplinarios, ¿verdad? El OIJ tiene el propio, el MP tiene el propio, está la inspección judicial y la defensa pública también tiene su propio sistema disciplinario. Únicamente la inspección judicial tiene potestad para llevar adelante la investigación y el juzgamiento con casos de hostigamiento sexual. Entonces eso es muy relevante que ustedes lo sepan, no solamente para conocimiento propio, sino también para que lo puedan compartir con las personas con las que laboran. Entonces les decía que en ese artículo 12 de nuestro reglamento, expresamente, ¿verdad?, se insta a que colaboren en los procesos de investigación y de hecho literalmente dice que la negativa injustificada de la jefatura de la oficina o de la persona servidora a colaborar será considerada como una falta que da margen para la aplicación del régimen disciplinario. Y otro artículo vinculado a esto es el artículo 13, que es el deber de denuncia. Entonces esto quiere decir que toda persona servidora judicial, persona usuaria o personal de contratación externa que tengamos conocimiento de una situación que consideremos que es constitutiva de hostigamiento sexual en cualquiera de sus manifestaciones, ¿verdad? Porque el hostigamiento sexual tiene muchas formas de darse, de manera oral, de manera física, a través de mensajes, ¿verdad? Hay muchísimas formas en que el hostigamiento sexual puede manifestarse. Le corresponde la obligación de informar a la inspección judicial de lo que está conociendo, ¿verdad? Esto es independiente de que la persona que está sufriendo el hostigamiento luego ratifique la denuncia. Y aquí pues la recomendación que siempre hacemos es que cuando ustedes conocen una situación de hostigamiento sexual o de presunto hostigamiento sexual, le mandan un correo a la inspección judicial diciendo conozco tal situación y la persona que está siendo afectada es fulana de tal, ¿verdad? Y ya el hecho de que la inspección de ahí en adelante se hace cargo de convocar a la persona y decide la persona si quiere denunciar o no. Y eso no significa, digamos, ninguna consecuencia para la persona que informó a la inspección, ¿verdad? No quiere decir que si la persona que ustedes informaron que sucedió los hechos no quiere denunciar, que ustedes vayan a recibir algún tipo de represalia o algún tipo de sanción, digamos, disciplinaria, porque más bien el reglamento nos obliga a todas las personas que conocemos estas situaciones a hacerlas saber a la inspección y la inspección tomará cuenta para lo de su cargo. Y el último artículo, que es el que se vincula estrechamente con el tema de la actividad de hoy, es el artículo 34 del reglamento, que dice no procede la conciliación ni el desistimiento en los procesos de hostigamiento sexual, ¿verdad? Entonces aquí hay una rotunda negación a las posibilidades, ¿verdad?, de entrar en cualquier tipo de conversación con relación a situaciones donde conocemos que son situaciones de hostigamiento sexual, y esta situación pues atañe sobre todo a las personas que tienen personal a cargo, ¿verdad?, que son en nuestra institución pues que básicamente podrían convocar a las partes, digamos, a una conversación o a tratar de negar que eso sucedió o a pedir disculpas porque eso está sucediendo o a conversemos de este tema, etc. Entonces, como les decía, en el análisis que hemos hecho en las subcomisiones nos parecía sumamente relevante enfatizar en esta tarea y de hecho, pues, Cristian fue el promotor de alguna forma que aunque esto está en el reglamento, expresamente colocado, y nosotras insistentemente a través de la historia de la subcomisión lo hemos hecho saber a través de campañas informativas, pues nos pareció relevante acoger un poco una recomendación que, bueno, Cristian después podrá hablarles un poquito más detalle, de emitir algún tipo de recomendación avalada por el Consejo Superior donde expresamente reiteráramos esta necesidad. Entonces voy a permitirme compartirles primero 5 cápsulas de una campaña que hicimos dirigido a las jefaturas, que me pareció este es un buen escenario para que pudiéramos compartírselas a ustedes. Y de seguido les voy a compartir la circular que ahora en julio recién el Consejo Superior avaló, que ya nosotras distribuimos, pero que igual esta es una buena plataforma para que también ustedes la conozcan, y es la circular 155/2024. Voy a iniciar con la campaña, solo a modo de que ustedes la tengan allí. Si a ustedes les interesara también apropiarse de esa campaña para compartirla en sus oficinas, cuenten con que esa posibilidad existe. Entonces es nada más solicitarla y nosotros se las facilitamos.
Bueno, ahí lo que les puse fue la dirección electrónica, ¿verdad? Donde que es de la página de la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, donde pueden encontrar esto. Y esta campaña tiene cinco cápsulas que, como les decía, están fundamentalmente dirigidas a las personas que son jefas de oficina o tienen personal a cargo. Y les decimos, bueno, recuerde que es responsabilidad de las jefaturas de oficinas y despachos garantizar ambientes de trabajo libres de cualquier conducta de hostigamiento sexual, ¿verdad? Esa es la primera. La siguiente es, recuerde que las jefaturas tienen la obligación de denunciar o propiciar la denuncia cuando tengan conocimiento de una situación de hostigamiento sexual, evitando minimizar los hechos, ¿verdad? Esto se refiere a una que diga, o sea, que no se admiten comentarios como esto no es nada, ¿verdad? Es que usted entendió mal, o sea, las jefaturas en este caso, o prácticamente nadie, pero en este caso que estamos hablando de las jefaturas, digamos que no tenemos la potestad de hacer valoraciones o juicios sobre lo que la persona nos puede estar narrando que ha sufrido. La siguiente es esta otra cápsula que le dice a la jefatura, recuerde que las jefaturas están obligadas a garantizar la confidencialidad de las situaciones de hostigamiento sexual de las que tengan conocimiento. La siguiente es, recuerde que las jefaturas no pueden promover la conciliación en casos de hostigamiento sexual. Convocar a las partes a una conciliación o a conversar, ¿verdad? O a negociar, expone a la persona denunciante a la revictimización y a nuevas situaciones de violencia y aumenta el daño. Y la última, que es recordarle a las jefaturas su deber de colaborar en la investigación de denuncias por hostigamiento sexual cuando sea requerido por las diferentes instancias institucionales. Bueno, esa es fundamentalmente esa campaña. Como les decía, está la circular 155-2024, que se denomina impedimento para convocar a víctimas y personas ofensoras a negociar o conciliar en casos de hostigamiento sexual, y también está dirigida a todas las jefaturas del Poder Judicial. Nos dice el Consejo Superior que en la sesión 62 del 11 de julio, en el artículo 68, a solicitud de la Secretaría, dispuso comunicar lo siguiente: que de conformidad con el artículo 2, inciso 4 del reglamento institucional, el procedimiento para el abordaje de las situaciones de hostigamiento sexual es la remisión inmediata del caso a la inspección judicial, sin realizar ningún tipo de indagación previa sobre los hechos. Únicamente trasladar vía correo electrónico las calidades de la víctima, el nombre completo, la oficina, correo electrónico, número de teléfono y el nombre de la persona ofensora si los conoce. La inspección judicial coordinará directamente con la Secretaría la asesoría y el acompañamiento para la persona víctima. Y en los puntos 3 y 4, expresamente, ¿verdad?, reitera, se prohíbe convocar a la víctima a una reunión en presencia o no de la persona ofensora para efectos de propiciar una negociación o una conciliación. Eso no solo está en este artículo 34 del reglamento, sino también en el artículo 31 de la ley contra el hostigamiento sexual. Y reafirma, ¿verdad?, cuando concluye que al ser el hostigamiento sexual una forma de violencia en el que se ven vulnerados los derechos humanos de las víctimas, convocar a las partes a este tipo de acercamientos expone a la víctima a la revictimización, aumentando el daño sufrido. Bueno, entonces, como les decía, esta ha sido justamente la razón de ser de esta convocatoria. Entonces, de seguido voy a darle la palabra por 20 minutos a don Cristian Mora Víquez. Don Cristian es el jefe de la sección de apoyo psicológico y operacional del OIJ, y también Cristian es integrante del colectivo de hombres por la igualdad de género, que es un programa de trabajo de la Secretaría desde hace muchísimos años. Entonces, Cristian, pues te damos la palabra y adelante. Bueno, muchísimas gracias a Cinia y a las 113 personas que nos acompañan hoy. Y pongo el cronómetro para sujetarme los 20 minutos. Estén cerca de sus teclados porque les voy a hacer por ahí un par de preguntillas para avanzar en la charla. El insumo que les voy a compartir se los voy a hacer llegar a Cinia, entonces ella pues lo puede compartir con ustedes sin ningún problema. En este tema de hostigamiento sexual en ambientes laborales, una primera pregunta, nada más ubiquen el número 1 o el número 2 en el chat. ¿Ustedes creen que este tema se ha abordado más de la década de 1990 a la actualidad? Los que nacimos por ahí de los 80 pensamos que eso fue ayer, pero bueno, de repente los más jóvenes pueden verlo más lejano. ¿O creen, opción número 2, que ya previo a ese año, a 1990, la última década del siglo XX, ya existían grandes desarrollos en este tema, a nivel conceptual, a nivel
A nivel académico, ¿cómo lo ven? Voy a pasarme aquí al chat para ver cómo lo Ya se vieron. está moviendo el chat bastante. Ajá. Ah, perfecto. Contame qué se ven más ahí, los números 1 o los números 2. El número 1. Ah, ok. Ok, sí, pues les informo a la gente del número 1 que tienen bastante razón, porque a pesar de que nos pueda sorprender, este es un tema de reciente abordaje académico y en las instituciones. Es difícil creerlo, ¿verdad? Pero es así. Y eso es muy poco tiempo para hablar de un tema como este. Y aquí les pongo algunos datos contextuales de interés muy básicos, ¿verdad? Ahí es hasta el año 95 que se aprueba la primera ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la docencia. Luego, años posteriores sería la ley 88.805. Pero vean, apenas en el 92, estas autoras que son inglesas en este libro, Acoso Sexual en la vida cotidiana, vean cómo describen, a pesar de que era un gran avance para la época, pero pues de repente ciertas cosas quedan sonando ahí en el inconsciente de la gente. Vean lo que decían estas autoras, refiriéndose al acoso sexual, que como les decía, un gran avance para la época, pero que todavía nos dejan resquemores ahí de temas imprecisos. Se referían como una conducta sexual natural de ciertos hombres, un tanto fuera de lo común. Entonces ya desde ahí esa concepción entre comillas se las trae. Se presentaba a los hombres que ejercían acoso como con un desbordado apetito sexual, uno de los grandes mitos que aún permanecen y lo escucharemos en dichos, en cuestiones cotidianas, ¿verdad? Con incapacidad para controlarlo. Hay muchos dichos de nuestra cultura que hacen fiel reflejo de esto y que evidentemente es un mito, ¿verdad? Esto lo que ayudó fue como a trivializar el tema, ¿verdad? Entonces muchas de las cosas, bueno, ahí no es el hombre que tiene que controlarse, sino es la mujer quien no tiene que provocar o generar, cosa que sabemos ahora que es un mito, ¿verdad? Y también, pues, verlo como una práctica excepcional. El tema del riesgo de hostigamiento no tiene que ver con una cuestión genética o biológica necesariamente de los hombres, sino que hay una cuestión de relaciones de poder, que ahora vamos a hablar un poquito más de eso, pero que generan un riesgo, sobre todo si hay un contexto facilitador. Catherine McKinnon habla también en el 95, ¿verdad?, que la sexualidad femenina es un tema político, un tema bastante provocador. Habla que es relacional, constructora de poder y construida por el poder. El rol sexual masculino es intrusivo y agresivo hacia aquellas personas con menor poder. El tema del hostigamiento sexual, así como otros delitos, se les dice sexuales, pero hay un tema de poder con una connotación sexual, tienen como ese tema. Y ella lo habla de que hay una jerarquía de género en la que el deseo masculino se expresa a través de manifestaciones de violencia sexual. Y ojo, el tipo de manifestaciones: violación, abuso, acoso sexual, lo que nos convoca hoy aquí, y la prostitución, ¿verdad? Y este artículo del 2020 de Costa Rica, que versa sobre estudios relacionados a hostigamiento sexual en la academia en Costa Rica, bueno, vean que ya ahí pasamos a hace nada, al 2020, ¿verdad? Y nos hablan de movimientos de estudiantes universitarias. Me pasó en la UCR y me pasó en la UNA, ¿verdad?, denunciando hostigamiento sexual por parte de profesores, prácticas sexistas e impunidad en las instituciones. De hecho, bueno, aquí abarca estas dos universidades, pero sé también que en el TEC y en muchas otras universidades ya hay un esfuerzo muy grande por abordar el tema, porque lamentablemente sigue teniendo mucha vigencia, porque los hombres seguimos teniendo unas dinámicas con el poder y control complejas. Esto voy a pasarlo rápido porque el tiempo pasa volando. A nivel etimológico, vean que el acoso se relaciona con perseguir, ¿verdad? Ahora se usa más como conductas que atentan contra la dignidad de la persona, creando un ambiente intimidatorio, humillante y ofensivo. Y también hay otra palabra, hay otro concepto, hostigamiento, ¿verdad? Que hostigar a nivel etimológico tiene más que ver con una acción de golpear, o sea, de tener contacto físico, ¿verdad? Y pues también se vincula a atacar o molestar a alguien con insistencia. Y bueno,
en los ordenamientos ustedes van a ver, dependiendo cada institución, nada más voy a hacer un ejemplo brevísimo de, por ejemplo, este concepto del Estado de México versus lo que tenemos en el Poder Judicial. Ellos sí distinguen conceptualmente y procedimentalmente hostigamiento sexual, prefiriendo esta categoría en donde hay un ejercicio de poder por una subordinación, ¿verdad? Versus acoso sexual, que es una forma de violencia en la que no hay subordinación, perdón, aquí sería más, podría ser más horizontal, pero siempre obviamente la conducta es inadecuada, no deseada, ¿verdad? Pero en el Poder Judicial, en el concepto, en el artículo 2, pues se equipara un poco, ¿verdad? Ya los abogados, no voy a entrar en esto, sí logran hacer una diferenciación en interpretación respecto a eso, pero para efectos de conceptualizar el hostigamiento sexual, pues en nuestro reglamento se entiende como acoso u hostigamiento, ¿verdad? Y ojo, el tipo de conductas que son sexuales, escrita, verbal o no verbal, o física indeseable por quien la recibe, y aquí es donde radica principalmente el tema del ejercicio de poder, porque a veces muchos hombres podemos pensar, ¿verdad? Y ahí me remontaré, no sé, a canciones nefastas como algunas de Arjona, que hay que interpretar el no como el sí, y que más bien un no quiere decir que estoy más cerca de conseguir el sí, cuando el no sabemos que es no, ¿verdad? Pero eso no viene solo de alguna canción reciente ahí de los 90, sino en la concepción que tenemos de dominio y poder que creemos que tenemos que ejercer sobre, en este caso, las mujeres o las conductas que tienen las mujeres. En un estudio que había hecho José Manuel Salas a principios del 2000 era muy interesante porque cuando se abordaba el tema de hostigamiento sexual en el trabajo, además de todos los mitos, creencias, estereotipos, mandatos de la masculinidad y de la misoginia, habían ciertos temas que se pensaba que en ciertos entornos laborales la mujer tenía que pagar un derecho de viaje o ganarse un derecho de piso, y muchos de esos temas tenían relación con eso porque eran entornos que se consideraban masculinos, como para que tengan una idea a nivel general, ¿verdad? Y en el Poder Judicial, a nivel reglamentario, en muchos países se utiliza parecido. Hay diferencias entre hostigamiento sexual y acoso laboral. Hay reglamentos diferentes e implicaciones diferentes. Por ejemplo, en el reglamento de acoso laboral, sí se puede conciliar, se puede tratar de negociar, incluso antes de la formulación de la denuncia, ¿verdad? O en el durante. Ya, pues, si ya la vía disciplinaria va muy adelantada es diferente, versus hostigamiento sexual, que como muy bien indicó Cinia, no hay posibilidad, no es adecuado, es contraindicado, es revictimizante, pues, y además ilegal tratar de hacerlo porque precisamente se posiciona mucho ese ejercicio de poder, ¿verdad? Entonces son situaciones diferentes, reglamentos diferentes. Ustedes me podrán decir, bueno, Cristian, resulta que a nivel psicológico puede ser un continuo, sí, ¿verdad? Yo sé que toda generalización es inexacta y puede ser injusta, ¿verdad? Pero puede darse que muchos casos de hostigamiento, de acoso sexual terminan siendo, de acoso laboral terminan siendo hostigamiento sexual, puede ser a la inversa, ¿verdad? Puede haber una cuestión híbrida o pueden haber casos en que se separan evidentemente un fenómeno del otro, ¿verdad? Pero sobre todo en el de hostigamiento sexual, el tema del ejercicio del poder y ciertos mandatos de la masculinidad salen muy a flote, ¿verdad? Nada más pongamos un ejemplo rapidísimo. Contéstenme por favor con A y B y ahí me ayudan con las respuestas. ¿Cuál sexo es el que ustedes creen que tiene mayores acusaciones relacionadas a delitos sexuales? Vamos a dar unos 30 segundos para que se manifiesten en el chat. Ya están contestando. Es solamente A o B, porque alguien nos puso por ahí un número 1. A o B. Es A o B únicamente, ¿sí? ¿Cómo se mueve el chat por ahí? Está similar. Ahora hay más A. Ahora hay más A. Okay. Pero al inicio había muchas B. Ok, les comento un poco y esto con datos para que vean que, verdad, no tengo nada contra los hombres porque son mi
es al sexo al que pertenezco, ¿verdad? Pero sí también tengo que reconocer que nosotros los hombres tenemos muchos temas que resolver. Esta es una estadística y los invito, valga el anuncio, a consultar el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres del Poder Judicial, donde encontrarán estadísticas muy interesantes y actualizadas. Vean esta del 2019. Personas ofendidas e imputadas según sexo para delitos sexuales ingresados a la Fiscalía, el Ministerio Público. Parte central o parte izquierda del gráfico, personas ofendidas, mujeres un 88% versus hombres un 12%. Y personas imputadas, pues se pone a la inversa la situación, los hombres son un 94% versus mujeres, ¿verdad? Entonces cuando a veces a uno le dicen, sí, es que las mujeres también violan y también, sí, pero vean la proporción estadística que es abrumadora y en el cuadro de abajo, vean el tipo de delitos. Abusos sexuales contra menores e incapaces, igual relación de poder, hombres en ese momento 4.034 casos versus mujeres 215. Relaciones sexuales con menores de edad, bueno, también hay una serie de delitos y tipificaciones legales ahí. 2.672 hombres versus 167 mujeres. Violación, hay muchos mitos a nivel policial, se sabe bastante que quienes cometen violaciones muy mayoritariamente son entornos de personas familiares o que tienen alguna relación de poder. Lamentablemente muchos familiares, ¿verdad? Y personas que tienen alguna cuestión de cuidado o incluso pues de otro tipo de relación de protección de las personas. Y voy a pasar, bueno, ahí pueden ver que en todo lo que está marcado ahí los hombres lamentablemente llevamos la delantera. Esto no es una copia del anterior y aquí actualicé datos al 2022 con ayuda del observatorio, pero vean que la tendencia es parecida. Mujeres ofendidas 87% versus 13%, personas imputadas hombres 94%. Parece una copia, pero no lo es. Es una misma tendencia en años diferentes. Y aquí también resalto los mismos delitos, abusos sexuales, ¿verdad? Con personas menores de edad o incapaces, vean la proporción de hombres, 2.650 versus 144 mujeres, violación, 1.143 hombres imputados versus 62 mujeres. Entonces, pues los datos, y ahí, pues ahí van a tener para que comparen los otros, también son abismales las diferencias. ¿De dónde creemos que pueden provenir los mayores factores de riesgo? Les reitero, no es una cosa genética, no es una cosa solo circunstancial, cultural de Costa Rica, sino tiene que ver con una cuestión de género de nosotros los hombres. Y creemos que el tema de las masculinidades hegemónicas y patriarcales lamentablemente tiene mucha responsabilidad del asunto. Vean, por ejemplo, aquí en esta caja de la masculinidad, que aunque ya tiene algunos años, sigue teniendo vigencia. De todos esos temas no nos vamos a poder referir a todos, pero sí todos nos construyen a nosotros los hombres, los que tienen mayor riesgo con este tema de hostigamiento sexual en el trabajo. La hipersexualidad, parte inferior izquierda, ¿verdad? Roles rígidos de género, parte inferior derecha, ¿verdad? Y bueno, de repente la heterosexualidad y la homofobia, porque Cinia decía hace un rato, hay hombres que han denunciado hostigamiento sexual por otros hombres. Muchos casos vienen por ahí. Entonces, si nosotros manejamos mandatos como hombres relacionados a la hipersexualidad, créanme que eso es un caldo de cultivo muy generoso para incurrir en muchas faltas y muchos temas de riesgo y de vulnerabilización de derechos de nuestras compañeras de trabajo, que son las que pues ya son las que lamentablemente tienen índices más altos. Y ahora ustedes escucharon el concepto masculinidades y escucharon otra masculinidad hegemónica. Este tema se las trae, te los voy a mencionar por encima básicamente. La masculinidad no es única. La idea de que la masculinidad es única, en singular, que es monolítica, es una idea que se nos quiere vender a los hombres desde la masculinidad hegemónica porque nosotros no todos podemos pertenecer ahí. Hay una cosa que se llama interseccionalidad y que nos habla de que a los hombres se les construye de diferente manera y dependiendo del rol, aunque nos quieran hacer creer que tenemos siempre un rol de poder, no siempre es así, ¿verdad? No es lo mismo ser rey de Inglaterra
O en Costa Rica, no vayamos muy largo, ser un hombre profesional del Valle Central, sin discapacidad, heterosexual, a ser un hombre en la costa costarricense afrodescendiente, o ser un hombre indígena. ¿Verdad? No es lo mismo ser un hombre migrante digamos, una persona migrante sin papeles a ser un hombre migrante con condiciones económicas, por citar algunas. Entonces las masculinidades son heterogéneas, todas tienen condiciones muy diferentes, pero la masculinidad hegemónica nos quiere vender de que tenemos todas las características monolíticas de muchos hombres y sobre todo un ejercicio de poder que tenemos la potestad y el deber de ejercerlo. Y eso también es una gran mentira de la masculinidad, ¿verdad? Porque la masculinidad también, al pasar por las diferentes etapas del ciclo vital, va cambiando, ¿verdad? Imagínense un hombre adulto mayor, ¿verdad? Que ya el tema del vigor físico, el vigor sexual, el tema económico es diferente a un hombre en edad media productiva o a un niño, ahí cambian los temas. Y también, de acuerdo a cómo absorbamos esos mandatos, cada uno de los grupos etarios, pues puede ejercer diferentes temas de riesgo. ¿Cómo se construye? Desde un modelo ecológico, vamos desde nuestro hogar hasta el mesosistema, exosistema y macrosistema, y en todo eso podemos trazar básicamente que hay situaciones de género complejas. Para ir cerrando, ¿verdad? Ya Cinia lo dijo muy bien, pero esto hay que recalcarlo. Es contraindicado, es injusto para la víctima, pero además es ilegal, es innecesario y revictimizante tratar de negociar o conciliar en casos de hostigamiento sexual. Las personas pueden tener la mejor de las intenciones, pero ante la ignorancia de todo el contexto y todas las dinámicas psicológicas que hay ahí, puede obtener el peor de los resultados. Y se los digo porque en la oficina donde yo trabajo, atendemos a las víctimas, ¿verdad? Y la casuística, el día a día con las personas que ponen la denuncia y tienen que pasar por un proceso horrible, disciplinario, aún siendo víctimas en las instancias disciplinarias, porque es un proceso de 1 año, hay que contratar abogados, hay que exponerse a las condiciones que se explicitaron ahí. Pero nos evidencia que la conciliación o negociación está fuera de lugar por el tema fundamental del poder asimétrico que se vive entre la víctima y el ofensor y todas las dinámicas que ese poder asimétrico, usualmente misógino, usualmente hegemónico, genera en el entorno laboral de la víctima, que como bien mencionó Cinia, tiene muchas particularidades que usualmente siguen afectando, aún después de finalizado el proceso, independientemente del resultado, a las víctimas que son mayoritariamente mujeres en posiciones vulnerables, interinas, meritorias, etc. Cumplí 20 minutos y 3 segundos. Entonces, le doy el pase a Cinia. Gracias, Cristín. Bueno, como les decía, pueden hacer sus comentarios en el chat y luego al final, cuando Katia concluya, pues hacemos una ronda de participación. Doña Katia Escalante Barbosa, directora interina de la Escuela Judicial y coordinadora de la Subcomisión contra el Hostigamiento Sexual en el ámbito académico, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, doña Cinia, muchas gracias, don Cristian, por esos 2 antecedentes que ustedes plantearon, tanto doña Cinia como don Cristian. Me parece que es el marco ideal para que entremos a ver en un tiempo récord yo fui muy pretenciosa con la cantidad de información que quería compartirles, así es que si me ven como corriendo, es para tratar de hacerle honor a la puntualidad de Cristian. Lo que vamos a puntualizar en esta parte de la charla de esta tarde son las razones técnicas por las cuales no se puede promover la conciliación, la negociación y la mediación en casos de hostigamientos sexuales. Voy a contar por qué yo lo anoto como mediación, porque a veces asociamos conciliación solamente con lo que son los procesos judiciales. Entonces, lo puse como mediación porque vamos a ver que cuando se convoca a 2 personas a que traten de arreglar algo, en el ambiente un poquito más informal, la gente suele llamarlo mediación. En nuestro país, la mediación y la conciliación tienen exactamente el mismo proceso técnico, tiene el mismo valor, así lo equiparó la ley 7727. Entonces,
quería explicarles por qué me voy a referir a mediación. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta prohibición, que lo explicaba muy bien Cini al inicio, y la prohibición para convocar a cualquier tipo de solución alterna, nos vamos a tratar de ubicar en 2 escenarios. Uno de ellos es cuando, y que son justamente las razones por las cuales hemos traído esta charla el día de hoy, porque son situaciones que se dan en la práctica. El primer escenario es intentar que la víctima negocie directamente con quien le ha hostigado. Y el segundo escenario, alguna persona convoca a la víctima y a la persona que le ha hostigado para tratar de lograr un acuerdo. Esos son, digamos, en principio los 2 escenarios que podríamos tener o que tenemos en la práctica. En el escenario 1, que es intentar que la víctima negocie directamente con quien le ha hostigado, pensemos en quién lo podría sugerir. Bueno, primero la jefatura, algún compañero o compañera de la oficina, alguien cercano a la persona hostigadora para interceder, o alguien cercano a la víctima. Cualquier otra persona que no, y además cualquier otra persona que no conozca sobre la dinámica del hostigamiento sexual, que no sea sensible ante la situación de la víctima y desconozca sobre la normativa en el manejo de estos casos. En este escenario estaríamos ante la posibilidad de negociación entre la víctima y la persona que le ha hostigado. Esto es como cuando, en estas condiciones que ya les mencioné, la víctima o la persona que le ha hostigado se acercan, y generalmente la persona que ha hostigado, que se acerca a la víctima como para conversar. A veces dicen que como para limar asperezas o para aclarar la confusión o para aclararle que interpretó mal, ¿verdad? Lo que quiso decir o hacer. Entonces vamos a ver que para poder entender por qué no se pueden negociar esos casos, tenemos que repasar algunos aspectos técnicos muy básicos asociados al mecanismo de la negociación. Y ustedes mismas y ustedes mismos van a ir sacando sus conclusiones. Entonces, si nos ajustamos a una definición de tantas que hay de negociación, nos encontramos con que los expertos de la Universidad de Harvard, Roger, Fisher y Uri, definen la negociación como un proceso que se centra en encontrar soluciones que beneficien a ambas partes, soluciones justas y eficientes que respeten sus necesidades y valores. Con solo que nosotros veamos esta definición, ya empezamos a entender por qué no se puede permitir que las víctimas negocien directamente con quien les ha agredido. Veamos que es muy difícil que pensemos en que vamos a ver, si la persona que hostigó tuviera la capacidad o la disposición para respetar las necesidades y los valores de la otra persona, probablemente no lo hubiera hostigado. Es un presupuesto del que no podríamos partir. Entonces, vemos que la negociación es un proceso de comunicación que implica una toma de decisiones conjuntas. Y esto nos hace pensar entonces en que algunos presupuestos técnicos tienen que darse para que se pueda dar la negociación. Lo primero es que deben darse las condiciones para una negociación en términos horizontales. Debe existir una relación de poder de doble vía. ¿Qué significa poder de doble vía? Donde las 2 personas tienen la misma posibilidad de representar sus intereses en ese proceso de intercambio que se genera en la negociación. Y bueno, esto que reitera lo anterior, ¿verdad? Que es que todas las partes deben de tener la posibilidad de representar sus intereses. En una relación en la que existe violencia, no se cumple ninguno de los presupuestos anteriores, porque estamos claras, ¿verdad? Y claros que el hostigamiento sexual es una forma más de violencia. ¿Cuáles podrían ser algunos resultados en una negociación cuando hay una relación horizontal? Vamos a ver, cuando no hay, una relación horizontal, la contienda, que eso es es un escenario muy duro para la víctima, porque se convierte el espacio en una lucha y una de las partes definitivamente se va a imponer. Se va a imponer la adecuación, que es que una de las partes, generalmente la víctima, baja las aspiraciones y por lo tanto no se llega a un acuerdo equitativo, o la inactividad. Y en este caso es que la víctima no hace nada y se ajusta a las necesidades de la parte que domina el espacio de la negociación. Definitivamente no hay libertad de la víctima para actuar y entonces se expone a coerción con la amenaza de castigo si hay incumplimiento. Y en esto tenemos que tener mucha claridad en que a nivel institucional, no solamente en el Poder Judicial, en otras instituciones del Estado, el manejo muchas veces ha sido
en que se acercan a la persona que hostiga, se acerca a la víctima, trata de negociar con ella y donde la víctima no acepta, recibe algún tipo de coerción o de amenaza. Bueno, voy a hablar con el jefe porque el jefe fue el que me dijo que viniera a hablar con vos, pero bueno, toma en cuenta que estás interina, ¿verdad? Eso para el jefe, por ejemplo, es importante. Al jefe no le gustan las personas problemáticas aquí en la oficina. Esos son argumentos que se usan, ¿verdad? Para coercionar a la víctima. La inducción, que es tratar de prometer algo, ¿verdad? En caso de cumplimiento, como por ejemplo, mira, vos sabes que soy súper amigo del jefe, yo sé que estás interina y bueno, es una plaza que está vacante, ¿verdad? Si nosotros arreglamos, podría ser que, de que yo converse con el jefe, vos sabes que yo tengo muy buena influencia sobre él. O la persuasión, ¿verdad? Que es nuevamente otra forma de manipulación. Todos estos escenarios violentan los derechos de las víctimas. Voy a mencionar de manera muy general porque yo creo que si Cristian y yo nos ponemos a conversar sobre esto acá nos daría como seguro toda la tarde, pero hay algunas muy cortitas, pero que me parece que es súper importante mencionarlas, algunas explicaciones psicológicas por las que una persona que ha violentado a otra por medio de conductas de hostigamiento sexual no puede negociar. Y son solamente 2 explicaciones y pueden haber, bueno, Cristian ya les mencionó algunas, pero pueden haber otro montón de explicaciones a esto, pero yo me voy a referir específicamente a las que están relacionadas con el tema de la posibilidad de negociar. Una de ellas, y bueno, y estas razones me las estoy trayendo de un libro que se llama Prisioneros del Odio, de Aaron Beck, y Aaron Beck nos menciona y hace referencia, por ejemplo, en esta cita, específicamente a lo que es violencia intrafamiliar, pero que se aplica exactamente igual en el caso de hostigamiento sexual. Y dice, en la violencia doméstica, el agresor, leamos nosotras y nosotros, en el hostigamiento sexual, el agresor está encerrado en el modo de pensamiento primario, que al estar caracterizado por una concentración exclusiva en el enemigo, excluye toda empatía por la víctima y cualquier reflexión sobre las consecuencias a largo plazo de su violencia. Además, dice, cuando las personas se convierten en adversarios, su pensamiento primario desplaza sus habilidades adaptativas como la negociación, la resolución de problemas y el compromiso. Hay componentes de la dinámica psicológica de la persona agresora asociados a falta de empatía y pensamiento egocéntrico. Justamente, la empatía es un componente esencial en la negociación. Vean que estamos pasando de comprender, con lo que nos mencionaba Cinia y lo que nos mencionaba Cristian, pasando a entender que hay un marco jurídico que prohíbe la conciliación, la mediación y la negociación en este campo, a comprender que no solamente estamos hablando de un marco jurídico, estamos hablando de elementos técnicos y además de elementos psicológicos. Y en este caso, para los procesos de negociación es indispensable la empatía. ¿Por qué? Porque yo tengo que aceptar como válidas las posiciones de las otras personas y además incorporar como posibles las soluciones que la otra persona me está proponiendo. En un plano de equidad, en un plano de simetría y un plano donde la horizontalidad me permite o nos permite a todas las personas posicionar nuestros intereses, que son presupuestos que no se dan en el hostigamiento sexual. Clara Coria, en su libro Las negociaciones nuestras de cada día, dice que hay una condición absolutamente necesaria para la negociación y es contar o ser capaz de establecer situaciones de paridad económica, afectiva, legal o política, sin la cual la negociación es inviable. Y ustedes se van a encontrar, las personas que trabajan sobre los criterios, ahorita los vamos a ver, los criterios de valoración de casos para negociación, para mediación, para conciliación, siempre van a hacer referencia al tema de la paridad. ¿Cuál es el segundo escenario que habíamos mencionado? Bueno, alguna persona convoca a la víctima y a la persona que le ha hostigado para tratar de lograr un acuerdo. Esto al margen de lo que establece el marco jurídico y al margen de lo que uno esperaría que fuera un proceso de sensibilización, ¿verdad? Con respecto a este problema. Entonces, yo les voy a pedir que conforme se expongan los aspectos técnicos, vayamos valorando su cumplimiento en los casos de hostigamiento sexual. En este escenario en el que hay una tercera persona, pensemos entonces ya en la figura del mediador o la mediadora, o incluso, si lo queremos llamar, la persona conciliadora también. Para poder entonces comprender cuál es el deber ser de esa tercera persona en un proceso de mediación,
vamos a hacer referencia primero al concepto mismo. Y dice que la mediación es un concepto mediante el cual dos o más personas en un conflicto buscan soluciones mutuamente satisfactorias a sus intereses, con la intervención de un tercero imparcial que facilita la comunicación en el proceso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nuevamente nos hace referencia a la horizontalidad, donde las personas todas pueden buscar representar sus intereses, ¿verdad? Y que las soluciones obviamente atiendan a lo que necesita. La mediación, y esto eso es importantísimo que lo tengamos claro, la mediación solamente va a cumplir su rol bajo los siguientes presupuestos. Y esos son 5 aspectos técnicos en los que voy a tratar de ser muy clara. Lo primero es la claridad conceptual con respecto a las características del proceso mismo, ¿verdad? De mediación, el respeto absoluto a los principios que la fundamentan, el reconocimiento del mecanismo que está en la base de la mediación, la delimitación del rol de la persona que conduce el proceso y el respeto absoluto a los criterios de valoración de casos. En el primer punto, que es la claridad conceptual con respecto a las características del proceso, vamos a ver que esta forma de intervención de una tercera persona para hacer que las partes negocien o que las personas negocien, supone resultados obtenidos por consenso y voluntariamente. Se ha probado que cuando hay personas que han intentado, se ha tratado de convocar a un proceso de acercamiento entre una persona víctima y una persona hostigadora, definitivamente no ha sido de manera voluntaria por parte de la víctima. Mucho menos resultados obtenidos por consenso, que significa acuerdo de todas las personas. Generalmente los resultados son nefastos para las víctimas y cuando se ha logrado algún disque acuerdo en ese acercamiento informal, porque sabemos que formal no puede ser, quien ha sido perjudicada con el resultado generalmente es la víctima. La forma y el contenido de la negociación debe ser definido por todas las partes. Dentro de este procedimiento se supone que debe haber expresión, reconocimiento y respeto de los sentimientos, y creo que el respeto aquí es una palabra que sobra, ¿verdad? Cuando hablamos de hostigamiento sexual, sobra por todo lado. Se parte de que debe haber una buena comunicación y disposición para colaborar. Se supone que que las personas que participan deben desarrollar el sentido de responsabilidad, y esta negociación, la mediación supone que esa negociación que se va a dar dentro de este procedimiento debe estar dentro del marco de la ley. Si nos damos cuenta, nuevamente, ninguno de estos presupuestos se cumple. El segundo de los aspectos es el respeto absoluto a los principios que la fundamentan. Y yo les voy a pedir que ustedes hagan el recorrido conmigo. Yo sé que aquí en esta conferencia hay un montón de gente que trabaja el tema de mediación y ha tenido acercamiento, y vamos a hacer un repaso de manera conjunta para que vayamos viendo cómo efectivamente la definición misma del principio excluye la posibilidad de que se convoque a víctimas de hostigamiento para que medien. El principio de libertad de las partes, ¿verdad? Que plantea que las personas en un proceso de mediación deben de asistir total y absolutamente libres, ¿verdad? Voluntariamente, tanto para participar como para permanecer dentro del proceso, y que la toma de decisiones dentro de este proceso definitivamente sea en absoluta libertad. El principio de información es otro de los principios que convoca la mediación y tiene que ver, y vean qué interesante, tiene que ver con la información que le da la persona mediadora a las partes. Información sobre qué, sobre el procedimiento, sobre las razones por las cuales el procedimiento de mediación es óptimo, ideal para resolver su conflicto. Esto nos convoca además una serie de deberes éticos. Si yo como mediadora podría darle información a las partes que están en una situación de hostigamiento pertinente sobre si este es el mejor procedimiento para abordar el problema de hostigamiento. No sé, yo ni siquiera imagino cómo eso sería posible desde el punto de vista ético, desde el punto de vista técnico, como ustedes ya lo han visto. Debemos de también explicarle a las personas cuando estamos en ese rol como mediadoras o mediadores sobre las consecuencias del acuerdo, es lo que llamamos el principio de decisión informada. Pero esto es grave, sobre todo cuando pensamos en este principio. ¿Qué significa el principio de confidencialidad?
que todo lo que se registra dentro de la mediación, todas las declaraciones verbales de las partes, se están dando y deben darse en un espacio privado. Yo imagino que a ustedes se les para el pelo al igual que a mí. ¿Cuántos años nos ha costado sacar del ámbito privado los temas de hostigamiento sexual? ¿Cuánto tiempo, desgaste, investigaciones han tenido que suceder para que esto no se trabaje, este problema no se trabaje como algo privado de las personas, algo privado de las víctimas? Entonces, regresar el hostigamiento sexual a un espacio privado significa involucionar por lo menos 30 años. El principio de participación, este principio pide, exige, propicia, promueve que todas las personas tengan un papel activo en la construcción de soluciones, que las personas sean las protagonistas. Y ya sabemos que cuando hay un desbalance en la relación entre dos personas, cuando hay violencia entre dos personas, siempre hay una, que es la víctima, que está en absoluta imposibilidad para ser protagonista en este proceso. El principio de contextualidad nos dice y nos recuerda que todo lo que se genere como un posible acuerdo dentro de la mediación tiene que estar referido al contexto de las partes. Ojo, a su realidad, a sus necesidades, a sus percepciones, a sus emociones. Entonces, la pregunta para nosotras y para nosotros en un rol de mediador o mediadoras sería preguntarnos, tengo acá a una víctima y a una persona que le ha hostigado. Estoy acá respetando el contexto de la víctima, su realidad, sus necesidades, sus percepciones, sus emociones, y las respuestas probablemente darían mucho que pensar. Y bueno, para terminar con broche de oro, uno de los principios más importantes de la mediación es el principio de no violencia, y es que este puede ser un mecanismo ideal para prevenir situaciones de violencia, para generar ambientes sanos de convivencia. Pero cuando la violencia está presente, se convierte en un criterio de no mediabilidad. O sea, no solamente hay una prohibición desde el punto de vista jurídico, hay una inconveniencia clarísima desde el punto de vista psicológico, sino que desde el punto de vista técnico no procede la conciliación en casos de hostigamiento sexual. El tercer punto es el reconocimiento del mecanismo que está en la base de la mediación. Recuerden que empezamos hablando de negociación, de por qué no se podía convocar a negociación o por qué la víctima no podía acercarse a negociar o la persona hostigadora no podría acercarse a negociar con la víctima. Bueno, en la base ahí aplica lo mismo entonces que hablamos de negociación. En la base de la mediación sigue estando ese proceso de negociación entre las personas. Entonces, todo lo que hablamos de negociación se aplica justamente en lo que es el proceso de mediación. El cuarto aspecto es la delimitación del rol de la persona que conduce el proceso. Todo esto, decíamos, son factores que deben de generarse o darse para que la mediación cumpla con su rol. Y el cuarto punto es este. ¿Cuál es el rol de la persona que conduce un proceso de mediación? ¿Será acaso que las personas mediadoras están formadas para resolver problemas de violencia así como de manera espontánea, ¿verdad? Tan solo en una sesión de mediación? ¿Será que es tan sencillo el tema de la violencia que se puede resolver como de manera express, ¿verdad? En una mediación, como resolvemos un problema vecinal, como resolvemos el monto de una pensión, como resolvemos una colisión, ¿verdad? Para ver cuánto me van a pagar por el carro. ¿Será así tan sencillo? ¿Verdad? Y obviamente la respuesta siempre va a ser que no. Son problemas muy complejos que requieren de un abordaje diferente. Este rol de la persona mediadora dice que vamos a ver cuáles son esos roles, ¿verdad? De la persona mediadora. Entonces, uno de los roles es ser fuente de información y formación para las personas que tiene ahí en el contexto de la mediación. Y de este rol está relacionado con lo que hablábamos del principio de información. Nuevamente, es dar toda la información a las personas de cómo el mecanismo, en este caso de mediación, es el mecanismo idóneo para trabajar su caso. Doña Katia, entonces, 5 minutos. Ay, gracias. Ya voy a correr un poquito más. Entonces, este principio lo que nos dice es, vamos a ver, este rol es igual que el principio, me lo voy a brincar.
Otro de los roles es la fuente de confianza. Se supone que quien está dirigiendo un proceso debe ser fuente de confianza para las partes. Entonces, se parte de que la mediación es un proceso basado en la buena fe y además que las partes acuden a mediación al haber perdido confianza entre sí, pero que es una confianza que pueden recuperar con la ayuda del mediador o la mediadora. Quiere decir que si pretendemos que una persona mediadora pueda hacer esto en casos de hostigamiento sexual, tendríamos que hablar como de magia, más o menos. Otro de los roles es que tiene que ser una guía del proceso, ¿verdad? La persona mediadora. Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos un proceso para guiar a las partes? Proponiéndoles un procedimiento que sabemos que no es propicio para trabajar el hostigamiento sexual. ¿Qué significa que tiene que ser la persona mediadora también filtro de realidades? Bueno, imagínense que es, cuando hablamos de filtro de realidades, es tomar toda la definición que las partes han dado de su conflicto, pasarlo por un filtro para devolvérselos, dándoles la certeza de que lo que le han trasladado es posible de negociar. Debe de ser también, dentro de sus roles, debe tener también la posibilidad de regular la comunicación. ¿Cómo hacemos que esto suceda en un plano de la desigualdad? Igual el rol de regular la equidad es prácticamente imposible porque no se puede resolver un tema de violencia, ¿verdad? En una sesión o 2 sesiones de mediación. Vamos a pasar esto porque me interesa muchísimo. La fuente de legitimación, que quiere decir que todo lo que se haga en la mediación tiene que estar dentro del marco jurídico nacional e internacional. Y con este punto es que cierro. El punto 5 dice que debe haber un respeto absoluto a los criterios de valoración de casos. O sea, nunca entra a la puerta de la mediación un caso que no cumpla con estos criterios. El de admisibilidad, que depende de la disponibilidad de los derechos involucrados en el proceso. Esto quiere decir todos los aspectos jurídicos que permiten que un caso sea susceptible de ser llevado a mediación. Y ya sabemos que desde la admisibilidad no es posible llevar un caso de hostigamiento sexual a mediación. Y los de mediabilidad, que dependen de la forma en que se comunican las partes, que son aspectos biopsicosociales que permiten que un caso sea susceptible de ser mediado. Y contempla básicamente 3 aspectos: disponibilidad y voluntad de las partes para mediar. Vean que está la segunda puerta, ¿verdad?, para entrar a mediación. La ausencia de violencia o agresión y la ausencia de desbalances graves de poder. Entonces vamos a ver que en el tema de disponibilidad y voluntad es fundamental la voluntariedad, y la capacidad volitiva debe encontrarse libre de compromisos o presiones de cualquier índole. O sea, que ese presupuesto no se cumple. Ausencia de situaciones de violencia es evidente, ¿verdad?, que no se cumple porque ya entendimos que el hostigamiento es una forma de violencia. Sin poder profundizar en el tema, nos quedamos con esta reflexión. ¿El hostigamiento sexual es un tema de derechos humanos? ¿Cuáles derechos se vulneran cuando hay hostigamiento sexual? ¿Los derechos humanos se pueden negociar? ¿Usted negociaría sus derechos? ¿Le gustaría que alguien le proponga negociarlos? ¿La mediación permite un abordaje integral de las situaciones de hostigamiento sexual? ¿La víctima de hostigamiento sexual puede negociar en igualdad de condiciones con quien le ha hostigado? ¿La mediación ofrece mejores opciones de abordaje del hostigamiento sexual frente a otras posibilidades? La intervención en casos de hostigamiento sexual debe darse a través de la implementación de medidas que protejan y fortalezcan a las víctimas. Si se permite la implementación de un mecanismo como la negociación o la mediación en los casos de hostigamiento sexual, va a llegar a perder su valor como el medio para procurar la paz social y se va a convertir en una herramienta social de revictimización. Y termino con estas frases de Clara Coria, que dice: el mundo ha seguido hundiéndose en luchas cada vez más tortuosas en pos de poderes absolutos que casi siempre ha pretendido disimularse bajo las mejores intenciones. Las interminables negociaciones con las que se pretende resolver intereses contrapuestos se arropan con el manto de la paz, pero sostienen valores éticos faltos de solidaridad. Siguen siendo negociaciones que privilegian la astucia en beneficio de unos pocos, en lugar de encontrar un punto de equilibrio para satisfacción de todos. Que nuestra sociedad no se pierda en su propia voracidad de poder y de violencia. Ahora más que nunca, lo personal es político y lo individual afecta a toda la humanidad. Muchísimas gracias. Gracias, doña Katia. Entonces vamos a dar lugar a una lectura aquí de algunos comentarios que hay en el chat y también, luego que los lea, pues si alguna persona tiene interés en hacer alguna pregunta viva voz, pues abre el micrófono y levanta la mano si son varias. Vamos a ver.
Bueno, aquí doña Tania Urcullo decía que a veces incluso el hostigamiento sexual no se da por culpa de los hombres, sino debido a la falta de educación con respecto al tema y que se han normalizado comportamientos que no deberían de darse. Entonces, bueno, yo le respondí a ella también, pero ustedes pueden referirse a su comentario, que la responsabilidad siempre será de la persona que comete la conducta, nunca de la víctima, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí uno no podría alegar que las personas no saben lo que están haciendo. O sea, estamos claros de que hay un patrón cultural que ha naturalizado, lamentablemente, la violencia en todas sus formas contra las mujeres y las personas menores de edad, pero es que es parte de la tarea que estamos haciendo a nivel personal y laboral, es justamente desnaturalizar esas conductas. Entonces, doña Tania decía que lo malo es que cuando la víctima no sabe del tema, perpetúa la situación y cree que es normal. Y luego dice doña Seidy Martínez. Perdón, uno... Cinia, algo brevísimo. Sí, uno, a las víctimas, ¿verdad? No, nunca se les puede dar la cuota de responsabilidad, ¿verdad? Incluso si lo vemos a nivel organizacional, es la propia institución la que es la responsable de brindar ambientes laborales libres de violencia y con la menor cantidad de riesgos laborales, y el hostigamiento sexual es un riesgo laboral flagrante y gravísimo, ¿verdad? Entonces, es una responsabilidad compartida desde la máxima jerarquía hasta todas las instancias, y para las personas, bueno, ¿verdad? Sobre todo los hombres, que somos los que más incidimos estadísticamente en eso. Tal vez Cini ahí no me dejará mentir o me precisará mejor. En las estadísticas de hostigamiento sexual, todos los años, cerca o por arriba del 90% de personas somos los hombres, ¿verdad? Para esto hay procesos de sensibilización, y quienes decidimos trabajar y quedarnos en una cultura organizacional como la del Poder Judicial, tenemos que introyectar y saber que este tipo de conductas no son adecuadas, y que si nosotros tenemos ciertas creencias o conductas incompatibles con los valores institucionales, pues tenemos dos vías: o ajustarnos y adoptar los valores organizacionales, ¿verdad? O tomar otro tipo de decisiones, ¿verdad? Porque creo que parte, digamos, del adquirir una cultura organizacional como la del Poder Judicial es educarnos y aprender, al igual que cuando pasamos por la universidad o por el colegio, llegamos con algunas creencias y cosas, ¿verdad? Y pensamientos, pero a la luz de las evidencias, a la luz del respeto por los derechos humanos, del respeto por las personas, eso tiene la posibilidad de variarlo, ¿verdad? Y aquí argumentos como, ya yo soy así, no cambio, pues no solo no aplican desde las neurociencias, pero tampoco desde la vivencia cotidiana de las relaciones laborales. Gracias, Cristian. Voy a darle la palabra a doña Seidy Martínez, porque había un comentario en el chat que era de ella, pero también a la vez está levantando la mano. Entonces, tal vez doña Seidy nos comenta. Sí, muchas gracias. Más que todo, los comentarios que yo los iba poniendo era con respecto a la charla. Entonces, tal vez se le parecen fuera de contexto ahorita, ¿verdad? Pero digamos, eso se refiere más que todo a que cuando yo pongo ahí que el zorro cuidando el gallinero, es que tratar de negociar con un depredador, ¿verdad? Es sumamente difícil, porque en realidad, pues, eso no compete, no tiene lugar en una negociación. Muchas gracias. Hay una pregunta de don Bernie Pacheco que dice, la pregunta que se hace ante las afirmaciones es que se está dando por cierto que es hostigamiento sexual, porque puede ser que no sea cierta la denuncia. Esa sería mi pregunta. No sé si alguien quiere referirse a eso. Katia, no sé si vos... Sí, vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de hostigamiento sexual, y con eso tenemos que tener muchísimo cuidado, porque pasa también en lo que es violencia intrafamiliar. Hay una tendencia, justamente por la normalización de las conductas, hay una tendencia, y es la primera en la reacción de mucha gente, a cuestionar a la víctima, ¿verdad? Entonces, ¿será cierta la denuncia? O se lo está inventando, ¿verdad? O está exagerando, por ejemplo. Entonces, esto tenemos que llevarlo, volver nuestra mirada al sentir de las víctimas, y también, y a mí me encanta cómo Cristian lo evidenció en las estadísticas que presentó, digamos, tener todas las personas claro que no, la tendencia social está muy marcada, ¿verdad? Que una de
de las primeras reacciones ante la denuncia es creerle a la víctima. Obviamente, y ustedes lo saben, en este proceso y en todos los demás procesos de denuncia hay un debido proceso, valga la redundancia. Eso habrá que probarlo, pero en una primera instancia debemos de creerle a la víctima porque en muchas ocasiones a la víctima se le desvirtúa su relato. Y de hecho, dependiendo muchas veces, y esto es muy lamentable en nuestra institución y en muchos lugares que se da, a veces hasta se convence a la víctima de que lo que está tratando de denunciar realmente no es importante, no es para tanto, que está exagerando. Entonces, es muy, muy preocupante cuando nosotros caemos en algunas afirmaciones como, ¿verdad? Como si será cierto lo que están denunciando, si estará exagerando, si será, porque, bueno, es parte de la cultura que mencionaba Cristian al inicio y que muy bien lo explicó Cinia en el preámbulo, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que, aunque siempre vamos a encontrar una muy pequeña cantidad de casos de denuncias, todas las denuncias relacionadas con violencia, una pequeña cantidad de esos casos que al final, por ejemplo, se demostró que no era una situación tal, la mayoría de los casos, cuando el primero cuesta que la víctima denuncie, y la mayoría de los casos, cuando la víctima denuncia, tenemos que creerle. Para demostrar que no es cierto, entonces hay que tener un debido proceso. Pero la sensibilización que debemos de tener hacia las víctimas nos lleva a que debemos dar como cierta su manifestación, ¿verdad? Porque es parte de lo que socialmente ha costado ganar, ¿verdad? Ese espacio. No sé si... Katia, sí, antes de darle la palabra a doña Fabiola, precisamente nosotras que somos quienes representamos a las personas denunciantes de hostigamiento sexual, podríamos decirle que el proceso de denuncia de un hostigamiento sexual, digamos, no da como para denunciar falsamente, digamos así. Como bien dice Katia, en realidad el proceso, aunque nosotras insistimos y es necesario definitivamente para ir, digamos, saneando esta cultura, y que las personas denuncien, también reconocemos que los procesos de denuncia y el proceso en sí mismo, desde la denuncia hasta que concluye, como decía ahora bien Cristian, ciertamente para la víctima, o sea, la víctima siempre sufre casi que las peores consecuencias, ¿verdad? Además del hecho mismo, también lo que le significa interponer una denuncia a nivel de ambiente laboral, a nivel incluso cuando termina el proceso, y aun y cuando en nuestra institución la persona denunciada sea sancionada porque se demostraron los hechos, las víctimas pueden seguir arrastrando, digamos, las consecuencias de esa denuncia. Entonces, lo que le quiero decir con esto es que, sin negar que eso pueda suceder, o sea, realmente en la práctica es difícil que una persona denuncie falsamente porque quiere vengarse del jefe, porque es que está resentida, porque no sé qué, ¿verdad? O sea, porque hay mil razones. Y comparto con Katia plenamente el hecho de que, lamentablemente, en el caso de las mujeres también, no solamente en violencia por hostigamiento sexual, sino violencia doméstica o violaciones, lo primero que se cuestiona es a la víctima. E incluso si ustedes han visto las noticias muchas veces de los femicidios, que es la forma más grave de violencia que se comete contra una mujer, ¿verdad? Su asesinato por el solo hecho de ser mujeres, a nivel de prensa o a nivel de los comentarios comunes de las personas cuando vemos eso, es decir, bueno, ¿quién sabe qué fue lo que hizo ella? Va, que lo mató. O seguro es que le estaba dando vuelta y la mató. O seguro es que andaba en la calle y la mató, ¿verdad? Pero también nosotras y nosotros tenemos que revisar mucho nuestros prejuicios y nuestros estereotipos para poder ser parte de esa erradicación. Y no nos compete, digamos, a las personas comunes, sino a los medios o al mecanismo establecido como la inspección judicial, el procedimiento, como decía ahora Katia, de investigar, de aportar pruebas que aporta la víctima y que aportará también la persona que fue denunciada, ¿verdad? O sea, también esa persona tiene derecho a aportar pruebas. Y también otra cosa que es muy importante, el hecho de que una denuncia por hostigamiento sexual no termine en sanción no quiere decir que el hostigamiento sexual no existió, ¿verdad? Es igual que cuando los delitos, con delitos en la vía penal, que hay delitos que resultan absueltos, pero eso no quiere decir que el delito no existió, sino que no hubo forma dentro del procedimiento de demostrar, digamos, para la valoración del tribunal, en este caso,
que eso existió. Por eso al principio también les insistía y les reiteraba de la importancia de que las personas funcionarias judiciales o en los lugares donde ustedes trabajen, cuando alguien se atreve a denunciar, que créanme que no lo va a hacer, porque incluso a veces a nivel de chota, cuando a veces damos capacitaciones de mala gente, bueno, es que ya a las mujeres nada se les puede decir, ¿verdad? Porque todo es hostigamiento sexual. No, no todo es hostigamiento sexual. Y no, ni todos los hombres son hostigadores, pero tampoco es que todo es hostigamiento sexual. O sea, hay conductas que son claramente identificables, ¿verdad? Y la víctima las puede identificar plenamente, porque recordemos además que el hostigamiento sexual va en la valoración, digamos, subjetiva en el sentido de que es la persona que recibe la conducta la que valora si se siente hostigada sexualmente. ¿Verdad? No soy yo que estoy viendo de afuera, sino quien recibe la conducta. Y por eso dice la definición indeseada por la persona que la recibe. Eso es lo que hace, digamos, la diferencia a veces en las mismas conductas que se ejercen sobre distintas personas y que para unas personas puede ser constitutivas de hostigamiento sexual y para otras personas puede ser tengo el vacilón, ¿verdad? O gozamos así. Entonces eso es importante que quede claro. Ok, entonces le doy la palabra a doña Fabiola Merino para seguir con los comentarios que hay en el chat. Doña Fabiola. Hola, muy buenas, los tres expositores excelentes. Una pregunta, a ver, porque lo vi en la Agenda 2030 y no es exactamente esto, pero sí, por ejemplo, si está haciéndose la hostigación sexual y la persona al final, porque se da o no se da después como una víctima, si esta persona se dio al final del plan. Porque en la Agenda 2030, digamos, de la ONU dice que, por ejemplo, en la parte de, sexual de los niños, en cuanto a la parte de si la pedofilia o no, dice que si los niños se exponen, o sea, ellos son los que generan la atracción sexual, no es un delito. Entonces igual puede ser en este caso, puede ser que esta persona tenga tanto hostigamiento que al final de cuentas se canse, o cuando le están violando, qué sé yo, digan, bueno, póngame un condón porque no quiero que usted me deje embarazada. Ahí sigue siendo víctima o no víctima. Eso es. Gracias. Mira que, bueno, no sé, le entendí, por ejemplo, tendría que tener el texto para ver esto de que la Agenda 2030, de que si un niño genera por ejemplo, sí, a eso decía, que sí, bueno, es que ahorita todavía no se ha aprobado, ¿verdad? Está todavía en ¿cómo se llama? Está todavía en borrador, ¿verdad? Pero sí hay un texto explícito de que dice que si el niño, no sé, dice que sí a un video sexual, que lo puede convencer cualquier persona, porque los niños no son tontos, pero son bastante fáciles de manipular. Si ellos hacen un video porque ellos así dijeron que sí hacía, que sí, yo doy mi consenso, entonces no era un delito. Entonces, lo mismo lo traslado a esta otra parte, digamos, si estamos en la oficina y por X o Y motivo usted tiene miedo total, no lo hace, no lo aquí, y usted acepta, censura, sigue siendo o no víctima. Ok. Ok. Gracias. Vea, bueno, como lo mencionó Cinia en el artículo, se cita que cuando la conducta es indeseada por quien la recibe. En este caso estamos hablando de acoso laboral, que son personas mayores de edad. Pero no olvidemos el foco del tema de relación de poder, ¿verdad? Que hay. Porque, vamos a ver, es diferente que haya una propuesta de una persona desde una jefatura, una persona interina o meritoria, ¿verdad? Que usualmente es, digamos, las poblaciones más vulnerables, a que sea de forma horizontal, aunque los hombres también tendemos a retar un poco esa parte, y se da mucha menos proporción cuando es a otras personas de un rango mayor, ¿verdad? Entonces, por ahí, digamos, en un contexto laboral, si la conducta es aceptada por la persona, no caería dentro de las características de lo que se dice, ¿verdad? Ahora, en eso que usted me dice de eso, bueno, si eso es así, es una cuestión desde mi punto de vista personalísimo, ¿verdad? Que es totalmente aberrante que se crea que una parte vulnerable en un proceso permite o genera, o, ¿verdad? O que de alguna forma ya eso borra la responsabilidad que tiene un adulto respecto a, pues, una conducta sexual
en este caso con un menor de edad, porque el tema de cómo se maneja la cuestión de un consentimiento con un menor de edad, y ahí habría que entrar a los grupos etarios, si es menor de 12, menor de 15, en nuestro ordenamiento jurídico, sí creo que eso es, ¿verdad?, totalmente nefasto y que ese tipo de cosas precisamente perpetúan el tema de las relaciones de poder que hemos descrito acá, que convierten que este tipo de dinámicas lamentablemente estén vigentes aún hoy en día. Y eso es lo que precisamente hay que desarticular cuando se trabajan este tipo de temas, llámese desde personas menores de edad o en contextos laborales como temas de hostigamiento laboral. Sí, yo quería nada más, bueno, totalmente de acuerdo con lo que planteaba Cinia y Cristian. Definitivamente eso habrá que revisarlo. Yo desconozco que esté planteado así en la Agenda 2030. Me parece que rompe con todos los convenios internacionales, las declaraciones de los derechos de las personas menores de edad, considerar en algún momento en que sí la persona menor de edad estuvo de acuerdo, digamos, o aceptó participar o ver un video, ¿verdad?, con contenido sexual, que no exista delito. No sé en qué contexto estará descrito de esa forma, pero siempre, incluso la misma persona que hizo la consulta lo mencionaba, siempre cuando hablamos de personas menores de edad, si, siendo abusadas por personas adultas, hay un montón de factores de por medio relacionados con la manipulación, ¿verdad?, la coerción, la violencia sutil, porque no siempre es violencia directa, ¿verdad? O digamos violencia que la persona menor de edad sienta, ¿verdad?, como invasiva, sino que es muy de manipulación, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos me comprometo a revisar, porque eso, o sea, no imagino dentro de la normativa internacional algo como esto, digamos, como esta afirmación, ¿verdad? Tendría que, yo por lo menos me comprometo a estudiarlo a fondo. Y definitivamente, para cerrar con el tema anterior, ¿verdad?, de la denuncia, don Armando, una de las personas que nos acompaña en el chat, anotaba, y yo estoy de acuerdo con él, finalmente, si no le queremos creer, por ejemplo, como jefaturas, no le queremos creer a una víctima, ese no es problema de la persona, de la jefatura, o sea, el deber es remitirla y para que el caso sea investigado, ¿verdad? No le tocará a las jefaturas probar si el caso se dio o no se dio, si el hostigamiento se dio o no se dio. Lo que sí es obligación, definitivamente, es no apoyar a la víctima, ¿verdad? Es su obligación más bien indicarle cuál es el camino a partir del cual puede recibir apoyo. Y definitivamente, como ya lo conversamos en esta conferencia, no propiciar absolutamente ningún espacio en el que la víctima sea expuesta a la persona que le ha agredido. Gracias. Perdón, Cinia, y nada más para terminar de apuntar, en instancias que son asistenciales, como las APSO, digamos, dentro de OIJ, ambas personas tienen pues el derecho de asistir a asistencia psicológica, ¿verdad? Entonces, tampoco esto implica la vulnerabilizar los derechos de la persona que está siendo acusada. Pero evidentemente, pues se toman ciertas medidas éticas, no va a ser el mismo terapeuta quien atienda a la víctima y al supuesto ofensor, etcétera, ¿verdad? Pero también en este caso, la institución en particular, el Poder Judicial, asiste, digamos, con los mismos derechos a las dos personas, porque, como yo mencionó doña Katia, pues hay que atravesar todo el debido proceso, y esa parte es la garante, digamos, de que no se vulnerabilicen los derechos de una ni la otra. Pero ciertamente el tema de romper el silencio, ¿verdad?, para las víctimas es exponencialmente mucho más difícil. Y vieran que ustedes a nivel terapéutico, escuchar ese no me creyeron, no me escucharon, pues sí genera un factor emocional muy fuerte que se suman a todos los otros relacionados a este fenómeno. Gracias, Cristian y Katia. Doña Rosa, que tiene la mano levantada, y creo que un compañero Harold, no veo ya su mano levantada, pero por si acaso. Adelante, doña Rosa. Yo sé que ya lo han expuesto pues ampliamente, pero sí quería conversar dos puntos. Uno, que personalmente, bueno, yo ingresé en el 93, 94 a OIJ, y pues en aquellos tiempos
El hostigamiento sexual del cual no se hablaba era algo constante, diario y permanente para todas nosotras, en forma, te lo digo, en forma brutal inclusive, exagerado. Eso es la primera cuestión. Y lo otro es que yo he tenido oportunidad de conocer y ya tuve oportunidad de acompañar a una compañera, valga la redundancia, estando en penal juvenil y en la jefatura de penal juvenil a interponer una denuncia en su momento. Y sí le digo, digamos, a las personas que ponen en duda, yo no es que digo que alguien no pueda inventar en algún momento para hacer un daño, podría ser de ella, hay personas de todas clases, ¿verdad? Pero para que una persona llegue a la jefatura o llegue a donde uno a decirle lo que pasa, lo piensan mucho, lo primero me he dado cuenta. Yo al final me di cuenta por medio de, o por otra persona que me llegó a comentar. Entonces yo le dije, ¿está segura? Y la llamé, y ya llamándola fue que me dijo que es que no quería decir nada porque las cosas se iban a arreglar, tal vez se arreglaban solas, etcétera. Las personas cuesta mucho que tengan la fuerza inclusive para denunciar. Entonces ya es muy difícil, solamente el tener ese valor para iniciar, para denunciar. Imagínense que después tienen que ir y presentar la parte de prueba que tengan, ya sea en el teléfono, mensajes, etcétera, que había en este caso. Y todo eso, pues lógicamente las daña más y ya decía que mejor no, que ella ya no quería, que para qué, que ella pensaba que tal vez si se daba cuenta que ya me había contado se tranquilizaba y yo le dije, lo siento, porque ya por saberlo yo tengo que enviar. Yo envié el correo directamente a la inspección judicial y hablé con la señora abogada no recuerdo, de acuerdo que era, sé que es de apellido Rojas. Karen era la anterior. Exacto, Karen, fue con Karen que nos acompañó, porque yo inclusive acompañé también a la joven a inspección judicial a presentarlo para que ella sintiera que iba con el respaldo, ¿verdad? De que, como le digo, es algo muy difícil. Yo sé que tal vez todavía es un poco, tal vez más fácil ante una jefatura mujer, que somos muy pocas, lógicamente, pero pienso que ante una jefatura varón debe ser todavía el doble de difícil para estas personas animarse, porque es así, animarse a ir a denunciar, porque además hay un seguimiento del colectivo en que les dicen, ay, ¿para qué? Mire, después esa persona, mire, después lo echan y empiezan a ponerles una serie de, digamos, de cargas encima de los hombros terribles. Sí, yo me di cuenta y sí, pues hice una reunión, pero a nivel general, y nada más dije que si yo me daba cuenta de que alguien estaba en cualquier caso de este tipo, porque lo que hablé fue nada más de la ley, del reglamento y etcétera, y nada más dije, si alguna persona en algún momento denuncia y yo me doy cuenta que los compañeros o compañeras empiezan a decirle cosas para tratar de desanimarla con esto, téngalo por seguro que si me doy cuenta, los voy a acusar directamente. Entonces esas personas también van a afrontar las consecuencias. Entonces eso se tranquilizó, pero eso no es la normalidad. Y ella sí me dijo a mí, yo lo pensé mucho, porque inclusive casi como 15, 22 días después vino a decirme que ella ya no quería seguir, que la verdad que le afectaba mucho, etcétera, etcétera, pero normalmente, bueno, oportunamente sí continuó, el proceso tuvo una sanción, ¿verdad?, para la persona, bastante un poco severa, lo que pasa es que renunció antes de recibirla, pero sí había mucha carga probatoria, por decirlo así. Entonces, la parte esta, digamos, de la duda, de que vengan a inventar, yo creo que es un poquito difícil, porque no es nada más decir, él me dijo, él me hizo, sino que también hay una parte, digamos, de que tienen que probarlo, entonces tampoco es tan fácil, ¿no? Por decirle yo a los compañeros que dudan, yo vi, digamos, a esta compañera y su sufrimiento y la verdad, y lo viví yo en mis años mozos, dice uno, cuando era más joven y eso le pasaba a uno y nosotros no teníamos ninguna opción, porque se lo digo así, así se lo digo con toda franqueza, ninguna opción, como la que afortunadamente
estamos tratando o tenemos y damos seguimiento y da seguimiento, esperemos, y que siga así la institución para mejorar las condiciones de todas las personas, hombres o mujeres que puedan sufrir este tipo de hostigamiento. Muchas gracias. Gracias, Rosa. Había un muchacho Harold con la mano levantada, no sé si todavía quería decir algo, si no, para darle la palabra a doña Soledad Gómez, tal vez para hacer un poquito las intervenciones más concretas para ir terminando. Correcto, sí, buenas tardes. Son dos consultas en realidad. La primera es la siguiente. No sé si se me escucha bien. Sí, señor, perfectamente. Correcto. La ley de acoso... Y no había prensa. Dios guarde, ¿cómo creen? Perdón, es que ¿Alguien tiene el teléfono abierto? Micrófono abierto, correcto. La ley de acoso sexual determina que para que se dé un comportamiento de esta naturaleza se requieren varios elementos. Número uno, que se trate de una conducta de carácter sexual que sea indeseada por la víctima, reiterada y que provoque ciertos efectos que se consideran perjudiciales en la víctima. Y la ley lo tipifica en 3 incisos específicos. Estos elementos deben de confluir todos de forma simultánea o la ausencia de alguno de estos implicaría, por decirlo así, una falta de tipicidad normativa. Le apagó el micrófono, creo. Se le cerró el micrófono. Harold. Correcto, no, me lo cerraron porque no lo cerré. No sé, ¿hasta dónde me quedaron con la falta pregunta? de tipicidad. Ajá, correcto. A la ausencia de algún elemento de estos podría considerarse como una falta de tipicidad, en el sentido, por ejemplo, de que una conducta pueda ser de naturaleza sexual o de contenido sexual, pero, por ejemplo, no sea reiterada, o de que no provoque en la víctima sus efectos y ya no estemos en presencia, digamos, de una adecuación a ese tipo normativo que señala la ley. Esa es la primera consulta. Y la segunda, me parece haberle entendido, doña Cinia, que se toma en cuenta siempre lo que la víctima quiere decir, o sea, lo que la víctima manifiesta no se puede, digamos, contradecir o de alguna manera, digamos, tratar de no darle el valor que se merece, y por lo tanto, este mismo artículo 3 dice en el apartado final que se considera como acoso sexual la conducta grave que, habiendo ocurrido una sola vez, perjudique a la víctima en esos mismos aspectos. Entonces mi pregunta viene en ese sentido. Si no hay una valoración previa que determine la gravedad y hay que tomarlo como cierto lo que la víctima dice, ¿quién dice cuándo estamos en presencia de una conducta grave y cuándo no? Porque el presupuesto para que sea una sola acción la que determine la apertura de ese procedimiento es que la conducta sea grave. ¿Quién califica la gravedad si no estamos, digamos, como órganos instructores en la posibilidad de decirle, no, mire, esto no nos parece que fuera esta conducta grave? ¿Quién pondera esa gravedad en la conducta? Son esas dos preguntas. Muchas gracias. Don Harold, ¿usted trabaja dónde? Perdone. En el Ministerio de Salud. Ah, ok. Bueno, en el caso nuestro, ¿verdad? Es la inspección judicial, ¿verdad? Porque aquí a ninguna persona, digamos, no hay ninguna valoración previa de si eso es grave o no es grave, o si la persona se sintió de una forma u otra. E incluso la inspección judicial, cuando toma la entrevista a la persona que quiere denunciar, le hace preguntas específicas vinculadas a este concepto que usted está diciendo, ¿verdad? Pero la inspección siempre recoge todo el testimonio, digamos, que la persona quiere transmitir. Siempre le pregunta, ¿y usted se sintió hostigada sexualmente? Narre todo el detalle de los hechos, ¿verdad? De todas las situaciones que haya vivido. Y la inspección da trámite a todas las denuncias que tienen conductas constitutivas de hostigamiento sexual. Y cuando es una única conducta, la misma inspección es la que valora, ¿verdad? Si es una única, porque efectivamente, aunque en la definición puede hablar de que sean varias conductas reiteradas, y por eso habla también de reiteradas o aisladas, ¿verdad? Que puede ser una única. Pero será, como le digo, la percepción que tiene la persona que recibe la conducta, y también cuando pone la denuncia, ¿verdad? La inspección en ese mismo instante no empieza a decirle si eso es así o eso es así, ¿verdad? Sino que hace la reconstrucción de los hechos y traslada para la investigación, ¿verdad? Entonces empieza a pedirle a la persona víctima, obviamente si tiene pruebas, pues que las aporte, si tiene testigos que las aporte, igualmente pues la persona denunciada cuando se le hace el traslado de cargos, ¿verdad? Entonces no se hace una valoración a priori de si la conducta única es grave o no, pero puedo decirle de la experiencia del Poder Judicial que es poco posible que una persona
que ha sufrido una situación de hostigamiento sexual denuncie, digamos, a la primera, por decirlo así. Entonces, es posible que cuando se anime a denunciar, ya hayan transcurrido, ¿verdad?, situaciones en las que viene acumulando, digamos, una escalada de conductas. Hemos tenido alguna conducta donde hay un único hecho, por ejemplo, cuando una persona compañera roza o toca las nalgas o los genitales de la persona. Cuando un compañero, como una situación que tuvimos hace unos años, la joven estaba en su escritorio y el compañero llega y sin mediar palabras, sin mediar nada, le pasa la lengua desde el cachete, digamos, hasta arriba, sin su consentimiento. Entonces, que puede ser una única vez que se sucede, pero igual el trámite se hace con la denuncia. Entonces, no sé si le aclaro el punto para darle la palabra a doña Soledad. Correcto, sí, veo que está muy orientado específicamente, obviamente, a la institución que usted representa. Evidentemente, nosotros basamos en la ley general, digamos, como tal, y la reglamentación interna tiene es casi una copia, digamos, de esa definición que establece la ley. Pero entonces, viene la primera pregunta: estos caracteres de conductas indeseadas y demás tienen que producirse todos de una sola vez, digamos, o pueden faltar y aún así ser constitutivos, digamos, de acoso. Gracias. En general, digamos, a las personas cuando van a interponer la denuncia narran situaciones que tienen contenido sexual. Si van a poner la denuncia es porque ha resultado indeseado para ellas, ¿verdad? O sea, no están conformes con la situación, porque si hubieran estado de acuerdo, pues no van a poner una denuncia. Y por lo segundo, es muy posible que ya ese tipo de conductas ya tiene consecuencias en su ánimo, digamos, en su salud laboral, en su bienestar físico, emocional, ¿verdad?, laboral, ya tiene consecuencias. Entonces ahí confluyen generalmente todas las variables, digamos, que ahí están contenidas. Doña Soledad. Doña Soledad, ¿está por ahí? ¿No está por ahí? Bueno, entonces voy a leer estas últimas cosas que están acá. Bueno, eso es que no es cierta. Decía doña Arlene Sánchez que en procedimientos de hostigamiento sexual es posible permitirle a la víctima no declarar en el proceso. Bueno, esto casi nunca se estila, ¿verdad? Porque justamente, por lo menos cuando se inicia el juicio, siempre la víctima es, digamos, llamada después de que interponen la denuncia también a que declaren el proceso, ¿verdad? Tendría que ser situaciones muy particulares para que la abogada o la abogada que la representa, pues incluso que pueda solicitar, en el caso nuestro, ¿verdad?, que pueda la persona declarar desde una cámara de GESEL o que pueda declarar en un lugar donde se sienta protegida, ¿verdad? Porque también aquí las salas de juicios no siempre son tan amplias en la parte disciplinaria. Entonces, habría que valorar la situación concreta, pero además de la denuncia, digamos, escrita que se toma, generalmente pues, la víctima tiene que declarar en el proceso. Y dice doña Tania Urcullo, a eso me refería, que es responsabilidad de todas las personas de educar para que haya ajuste en esas conductas en la cultura organizacional. Gracias, efectivamente. Dice don Bernie que como medidas preventivas, ¿cuáles son las que utiliza el PJ para proteger a la víctima? Le agradezco la respuesta. ¿Reubicaciones o cuáles son las más comunes antes y durante el debido proceso? ¿Alguien quiere contestar o contesto yo? Bueno, con relación a la persona que denuncia, la reubicación solo si la persona acepta que se reubique, ¿verdad? Porque también existen medidas cautelares que obviamente se aplican a la persona denunciada, ¿verdad? Y donde también está la suspensión sin goce de salario mientras se investiga, está la reubicación de la persona denunciada, y solo se reubica la persona denunciante si la persona denunciante así lo solicita, ¿verdad? Porque digamos que es parte como de esto que estamos hablando, de las consecuencias que tiene para la víctima la denuncia, que además de que denuncia, que vivió la situación, que se expone a ese proceso, además es a ella a la que cambian. Digamos, aquí eso no se hace de plano, solo con el consentimiento de la propia víctima, la reubicación. Y como protección, bueno, aparte de la medida que la inspección toma,
básicamente que tenga acompañamiento psicológico, si es del OIJ, en el OIJ, y si es del área administrativa o jurisdiccional, en el área de salud del servicio médico del Poder Judicial. Básicamente, ¿no? Porque no existe, digamos, ningún otro mecanismo como mucho más elaborado para proteger o contener a las víctimas una vez que se denuncia. Ciertamente, también dependiendo del ámbito hay cierta discrecionalidad. De repente el OIJ, ¿verdad? Tiene una dirección, entonces lo maneja de alguna forma, y pues puede ocurrir lo mismo en la defensa pública, en la fiscalía, ¿verdad? En los diferentes ámbitos puede haber un rango de maniobra diferente, digamos. Ciertamente, sí, porque también las distintas instituciones del Poder Judicial, ¿verdad? OIJ, MP, Defensa Pública, pueden también establecer algunas cosas que no vayan tampoco obviamente en detrimento de la víctima, sino siempre pues tomándole en cuenta para la decisión que se va a tomar con respecto, ¿verdad? a su futuro en el ambiente laboral. Efectivamente eso existe. Dice doña Arlene Sánchez, ¿qué abordaje realiza el PJ a la víctima en un caso comprobado donde hubo sanción después del reingreso de la persona denunciada? Básicamente ninguna, ¿verdad? Por parte a nivel asistencial, al menos. A nivel asistencial, sí. Digamos, sí, eso iba a decir, de acompañamiento terapéutico. Correcto. En el caso de OIJ, la persona, bueno, nosotros describimos el trayecto de un año en el tema disciplinario como una montaña rusa emocional, ¿verdad? Donde hay un pico muy alto de impacto emocional cuando se formula la denuncia, ¿verdad? Usualmente las personas denunciantes requieren varias atenciones durante ese proceso, luego se cita para la recabación de prueba, que hay un espacio de días hábiles, ¿verdad? Entonces toda esa parte emocionalmente es muy fuerte. Luego de que eso pasa, pueden pasar semanas y meses sin que haya movimiento del expediente. La experiencia que hemos tenido es que también cuando la persona ve que hay movimiento del expediente suelen haber temas emocionales que solemos abordar. Cuando se da ya la presentación de conclusiones, que usualmente suele ser al cabo de un año, ¿verdad? Porque los procesos administrativos duran ese tiempo, entonces también volvemos a tener una parte muy aguda emocional que se suele abordar, y pues si ya se da esa parte de que hay una reinserción de la persona acusada, en el caso de que tuviera alguna sanción, pues nosotros mantenemos la vigilancia y el seguimiento a la persona, porque posiblemente vaya a haber otro pico emocional. Entonces, básicamente, digamos, en OIJ, al menos esa es como la lógica que se tiene. Gracias, Cristian. Hay un par de últimos comentarios de doña Seidy Martínez que dice, hasta donde yo tengo conocimiento, las personas menores de edad no pueden dar consentimiento porque están en clara desventaja con respecto a una persona adulta. Sí, definitivamente eso que ahora se mencionaba, habría que verlo para valorar. Y luego agrega que los casos más difíciles son cuando una persona ha tenido una relación previa con alguien y luego que finaliza esa relación, la otra parte insiste en hostigar a su pareja porque se malinterpreta como una situación de pareja y no como un acoso. Hay otro comentario acá de don Antonio José Lacayo Vega, que dice, buenas tardes, gracias por las exposiciones, por demás excelentes. Quisiera consultar si la base de datos de las personas sancionadas por hostigamientos sexuales de acceso público abierto o si requiere solicitud escrita. No, señores, de acceso público abierto, y está en la página de transparencia del Poder Judicial. Ahí usted ingresa al sitio web del Poder Judicial nuestro, hay una pestaña que se llama transparencia y ahí va a encontrar en unas barras, que igual ahora yo les puedo dejar en el chat el enlace para que no tengan que buscarlo. E igual les voy a dejar la circular 155, ¿verdad? Por si acaso no la tenían a la mano. Y voy a permitirme nada más hacer como una síntesis de esto para cerrar ya la actividad. Bueno, nada más decirles, ¿verdad? De todo lo que hemos conversado, que definitivamente la negociación o conciliación es absolutamente incompatible con cualquier situación de violencia que afecte a las mujeres o a cualquier persona, pero en este caso, digamos, a las mujeres, y el hostigamiento sexual, pues es una forma de violencia sexual. Que hay legislación y norma específica, tanto en la ley como en el reglamento interno del Poder Judicial, que prohíbe la conciliación, ¿verdad? Y que la conciliación, un poco de lo que nosotras nos preocupaba en el quehacer de las subcomisiones, tal vez no se refería tanto a esto que Katia planteó como un modelo de conciliación y negociación, digamos, formal, ¿verdad?, para resolver conflictos, pero que por supuesto nos aclara los alcances, porque en el Poder Judicial, digamos, al no existir, ¿verdad?, al existir más bien la prohibición vía reglamento, pues nunca en la vida se va a pensar que un camino de una denuncia de hostigamiento sexual es la conciliación.
pero que nosotros lo que queremos también hacer la reflexión es que muchas veces hablamos de negociar y conciliar en estas llamados, ¿verdad?, de las jefaturas o de personas cercanas a las víctimas o a la persona ofensora, que llama a que conversemos, a que arreglemos, ¿verdad?, a que veamos cómo no llegamos a más, ¿verdad?, esto se va a resolver aquí, mejor hablemoslo. Entonces, que a eso también nos referimos en el quehacer cotidiano de nuestra institución y que pues con esta charla quisiéramos que quedara suficientemente claro, ¿verdad?, y eso es imposible desde cualquier perspectiva que se dé. Perdón, Cinia, y otro tema también es como el otro extremo. Bueno, aquí puede haber múltiples matices, ¿verdad? Pero también una víctima que ya esté decidida a denunciar y haya un escalamiento en reuniones, de que ella le dijo a una coordinadora y la coordinadora llame al subjefe y después llamen al jefe y termina el jefe departamental, entonces termina la víctima revictimizada, limitando toda la privacidad a la que tiene derecho en el proceso, contándole a un montón de jefaturas que, volvemos, puede ser que no haya una mala intención en eso, pero la vulnerabilizan, ¿verdad? Y pues genera una serie de cuestiones que son totalmente inadecuadas para el proceso. Exactamente, y esa era un poco mi última conclusión, que efectivamente hacer ese tipo de caminos, digamos, cuando ya, como dice el mismo reglamento, y lo hemos hablado acá, desde el mismo instante en que una persona se le confía, ¿verdad?, que está viviendo estas y estas situaciones, lo que procede es de inmediato trasladar la información a la inspección judicial con los datos que conozca, ¿verdad? Sin decir, yo digo que si eso no es, simplemente se me informó que esto y esto y esto está sucediendo, el nombre de la persona es este y este, localizable en este correo, en este teléfono, para lo que corresponde, ¿verdad? Y ya está, ya ese es el trámite y la responsabilidad de las jefaturas, y que cuando no se hace, también las jefaturas, o quien lo sabía, también puede ser sujeta de un proceso disciplinario, ¿verdad? Porque a veces la víctima puede llegar a la inspección y decir, yo ya hace un mes, ¿verdad?, hace 2 meses le dije a mi jefatura esto que estaba pasando y no hizo nada, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y además que no actuar como se nos requiere minimiza, digamos, el malestar sufrido por la persona víctima, ¿verdad? Como que hace como si eso no fuera nada, y eso abona, por supuesto, a ese malestar, e incluso si en los llamados a que vengamos a conversar vienen de una persona que es jefa, imagínense ustedes también que ahí también hay un rol de poder, ¿verdad? Donde tal vez la persona subalterna de no va a saber cómo decir, no, yo no quiero ir a conversar ahí, no tengo nada que hablar, porque se le está diciendo su jefatura, ¿verdad? Entonces, y en una institución tan vertical como la nuestra, pues esas cosas tienen consecuencias, ¿verdad? Entonces, no sé si Katia o Cristian quieren decir algo más ya para cerrar. Katia, sí, gracias. Cinia, sí, en el caso mío yo sí quería, como muy bien vos lo indicás, cuando yo hago referencia a lo que es la negociación y la mediación, lo que hago es como ponerle nombre a eso que pasa en la práctica, porque obviamente decíamos es en el ámbito de la informalidad, pero en la práctica lo que sucede es que hay personas hostigadoras que se acercan para tratar de negociar con la víctima, y hay personas, sobre todo en jefaturas, que convocan a la víctima, ¿verdad? Y a la persona que le ha hostigado, a que traten de arreglar entre ellos, ¿verdad? Entonces, el ponerle cara técnica, digamos, a estas malas prácticas, porque son malas prácticas, es un intento de comprender que se rompe no solamente con lo establecido desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de fondo, sino que además desde el punto de vista técnico son mecanismos que no dan para el abordaje de este tipo de casos, ¿verdad? Muchas gracias. Exactamente, claro. ¿Cristian? Y no, pero primero agradecerle llegamos a tener 120 personas acá, las 107 que aún permanecen con nosotros. Creo que cada una de las personas que está acá, ¿verdad? Podemos hacer cambios en la institución, cambios positivos, ¿verdad? La información es poder, dicen por ahí, pero también trae una gran responsabilidad, y creo que aquí parte de la responsabilidad es ser redes de apoyo serias, responsables para las personas que estén atravesando por ese proceso, ¿verdad? Más allá de tomar partido, porque eso no es un partido de fútbol, ni mucho menos de cuál bando estoy, ¿verdad? Tomarlo con la responsabilidad que se requiere de servidores y servidoras públicas, y saber de que detrás de una denuncia de ese tipo
Hay sufrimiento, ¿verdad? Porque lo ideal es, o la gente si le pregunta, lo que quisieran es no tenerse que ver implicados en estos procesos que les digo, largos, tediosos, dolorosos, que implican erogaciones emocionales sobre todo, pero también económicas. Entonces, que ojalá tengamos un rol responsable cuando tengamos información de ese tipo, seamos redes de apoyo responsables y también tengamos empatía, ¿verdad? Por esas personas involucradas, porque créanme que ese tema de revelar y participar de este proceso no es fácil y es algo que marca la vida laboral de la persona y nosotros podemos ser parte de que esa cicatriz o esa marca que va a quedar indeleble en la persona sea menos dolorosa. Muchísimas gracias. Hay un último comentario de don Bernie Pacheco que dice que les agradecemos todos sus aportes. Nosotros en el procedimiento de las denuncias no las recibe el jefe directo, sino un director, precisamente para evitar ese tipo de mediaciones, comillas. Hay un deber de elevar al ministro del ramo. Además, los comentarios y preguntas han sido tratados de ver, integrar los cambios tecnológicos. Hay medidas preventivas que se vuelven obsoletas. Por eso estamos tratando de cambiar la reglamentación interna, porque él trabaja en, creo que el Ministerio de Salud, como dijeron, para no dejar vacíos legales que pongan en peligro el bien jurídico tutelado. Luego, muchas gracias, me dicen varias personas, muy interesante y constructiva toda la información, les felicito. Una manita levantada, permanece, ¿no? Pero muchas gracias de todo el mundo. Entonces, bueno, sin más, muchísimas gracias a ustedes, doña Katia, don Cristian. Mucho gusto. Y bueno, buena tarde entonces para todo el mundo. Buenas tardes. Feliz tarde, saludos. Hasta luego.